análisis físico-químico se refiere a la medición de distintas propiedades que, como su nombre lo dice, pueden ser tanto físicas como químicas. El agua es una sustancia fundamental y un recurso básico para el desarrollo personal y de naciones enteras. Por esto, su calidad es muy importante. Es aquí en donde se relaciona el agua con la química analítica y los análisis de propiedades, los cuales implican pruebas y mediciones de la concentración de contaminantes físico-químicos. Por lo tanto, un análisis físico-químico del agua se trata de pruebas exhaustivas y cuidadosas de la muestra, con los objetivos de determinar niveles de pH, alcalinidad, dureza, presencia de elementos como calcio, magnesio, cloruros, etc. Estos análisis se repiten en duplicado, triplicado o las veces que sean necesarias para que los resultados sean confiables, seguros y precisos. Estos análisis pueden clasificarse en cuantitativos y cualitativos, pero además en otras categorías dependiendo a la naturaleza del analito, al propósito, a la especificidad, a la escala de la muestra, a la propiedad de la materia y a la técnica que se utilice. A continuación se clasificarán los 9 métodos de análisis físico-químico en una muestra de agua en las categorías antes mencionadas. Existe una norma mexicana para la determinación del pH. Esta norma mexicana es de aplicación nacional y establece el método de prueba para determinar el pH en aguas naturales, salinas, residuales y residuales tratadas. Para la determinación del pH se utilizó el método electrométrico. Su equipo fue un recipiente de muestreo, termómetro, potenciómetro, electrodo de vidrio y electrodo de referencia. Sus pasos a seguir son muy sencillos, ya que el instrumento potenciómetro brinda en su pantalla el valor del pH directo. La clasificación del método de determinación de pH en el agua en la naturaleza arroja que es inorgánica, porque el analito de estudio es el H2O. En el propósito es parcial, porque solo se considera el pH. En especificidad es último. El instrumento utilizado brinda el valor de pH análisis cuantitativo. Propiedad de la materia es físico-química, ya que se determina el pH del agua. También está la escala, que es macro, se utiliza más de 2 gramos de muestra. Y por último, técnica, instrumental. Parte de una propiedad físico-química, se utiliza el instrumento potenciómetro para la determinación. El amonio es un compuesto inorgánico de nitrógeno. En presencia de oxígeno, el amonio se puede convertir en nitrato. En el agua, la nitrificación produce un elevado consumo de oxígeno y además el amonio es un abono que fomenta el crecimiento de las algas. La determinación de amonio es una de las aplicaciones más importantes para sectores como el análisis de agua y aguas residuales, fertilizantes y otros. El método que utilizaremos es el método del electrodo selectivo. El electrodo de amonio utiliza una membrana hidrófoba permeable al gas para separar la solución de muestra de una solución interna del electrodo de cloruro de amonio. La naturaleza es inorgánico, ya que se forma de las depuradoras durante la degradación biológica de compuestos orgánicos de nitrógeno, y el propósito es parcial, ya que solo se toma una cantidad para analizar. La especificidad es el último, es un análisis cuantitativo que da a conocer la concentración de amonio que hay en una muestra de agua. Y la propiedad de la materia es volumétrico, se utilizan volúmenes para saber la cantidad de amonio. La escala es macro, ya que se utilizó más de 150 mililitros de muestra. Y la técnica es la clásica, que se basa en lo volumétrico. Método de los nitritos. Este es un método de prueba espectrofotométrico para la determinación de nitrógeno de nitrilos en agua dentro de un intervalo de 0.01 miligramos por litro a 1 miligramo por litro. Este método consiste en que los nitrilos presentes reaccionen en un medio ácido con un pH de 1,9 a 2,5 para formar ácido nitroso que reacciona con la sulfanilamida por una reacción de disociación para formar una sal de diazonio, la cual por copulación con el diclorhidrato de N1-naftil etilendiamina forma un colorante azoico de color púrpura rojizo que mide espectrofotométricamente 543 nanómetros. Esta prueba es de naturaleza inorgánica, ya que el analito son los iones de nitrito. La clasificación de su propósito es de tipo parcial, ya que se analiza únicamente la espectrofotometría del producto. La especificidad es de tipo inmediato. La propiedad de la materia que analiza es de tipo físico-química, ya que se hace reaccionar en un medio ácido y su posterior medición espectrofotométricamente. La escala de este método es micro, ya que se mide de 0.01 a 1 miligramo por litro y 543 nanómetros. También podría decirse que la técnica se clasifica como método clásico, ya que los resultados se reportan en miligramos por litro.
El método utilizado fue el método de reducción con cadmio cooperizado, el cual utiliza una columna de vidrio donde se filtra la muestra a analizar a través de gránulos de cadmio tratados con sulfato de cobre. En presencia del cadmio, el nitrato se reduce a nitrito, así formando un tinte azulmente coloreado que es fácilmente cuantificable en un espectrofotómetro UV visible. En la clasificación del método de determinación de nitrato se identifica que es de naturaleza inorgánica, ya que no presenta un carbono en el analito. Su propósito es parcial, ya que solo se toma una pequeña muestra para analizar. Su especificidad es última, ya que es un análisis cuantitativo porque en base al análisis se conoce la concentración de nitratos en el agua. La escala para recolectar la muestra fue micro, porque se usaron mililitros. La propiedad de la materia es volumétricos, porque se usaron volúmenes en el análisis. Y principal, porque representa más del 1% de la muestra. La técnica utilizada fue de separación, porque al momento de recolectar la muestra, si presentaba alguna turbiedad o algo que interferiera para realizar el análisis correctamente, había que filtrarlo. Y clásica, porque se basa en propiedades químicas del analito. El método de Moore utiliza la determinación cuantitativa de iones cloruro, bromuro, cianuro por medio de la titulación con una solución estándar de nitrato de plata, utilizando cromato de sodio o potasio como indicador químico de fin de valoración. Del método de determinación de cloruros. La naturaleza es inorgánica, ya que el analito es el ion de cloruro negativo. El propósito es parcial, ya que solo se toma una cantidad de agua para la muestra. La especificidad es el último, ya que es un análisis cuantitativo que da a conocer la concentración de los cloruros que hay en una muestra de agua. La propiedad de la materia es volumétrico, ya que se utilizan volúmenes para saber la cantidad de cloruros. La escala es macro, ya que se utilizan de 100 mililitros a más en la muestra, y es principal, ya que representa más del 1% de la muestra. La técnica es la clásica y se basa en lo volumétrico. La determinación del cloro es un método que se utiliza para destruir o desactivar microorganismos causantes de enfermedades. El tratamiento en aguas potables mejora la calidad de agua por reacción del cloro con el amoníaco, hierro, magnesio y sulfuros. Sin embargo, también puede producir efectos adversos y formar compuestos carcinogénicos. La metodología dice que la ortotoluidina en medio clorhídrico y en presencia de cloro libre se oxida, dando un compuesto de coloración amarilla. Como la intensidad de la coloración aumenta por concentraciones crecientes del cloro libre, se puede determinar por colorimetría. La clasificación: naturaleza inorgánica, ya que la determinación del cloro se toma en cuenta solo el elemento Cl. Propósito parcial, se toma solo una cantidad para determinar el cloro. Especificidad última, análisis cuantitativo da a conocer la cantidad de cloro que hay en una muestra de agua. Propiedad de la materia, volumétricos, se utilizan los volúmenes dados para la determinación del cloro. Escala al tamaño de muestra, micro 1.00 mililitros de muestra. Al contenido constituyente analizado, mínimo 100 partes por millón y máximo 150 partes por millón. Técnica utilizada es métodos clásicos porque se basa en volumetrías. Residuos por evaporación. Este método sirve para la separación de residuos sólidos en agua. Esto por medio de la evaporación. El método está regido por la norma mexicana NMX AA 20.1980. Esta consiste en el muestreo de aguas, ya sean residuales o naturales, para luego ser desecadas por una estufa eléctrica. Y finalmente, por medio de una fórmula, calcular sus volúmenes. Su naturaleza es inorgánica, ya que el analito es agua. Su propósito es parcial. En el análisis solo se describen uno o algunos aspectos, solo se consideran cantidades sólidos. Su especificidad es última o cuantitativa. Determina sus cantidades, en este caso el volumen. Da a conocer cantidades de sólidos disueltos. La propiedad de la materia es gravimétrica, ya que el volumen es lo que se cuantifica. Son utilizadas las masas para determinar la cantidad de sólidos. La escala es macro y secundaria. Macro, ya que se utilizan más de 1 gramo, más específicamente 50 centímetros cúbicos. Secundaria, se es permitido la cantidad de 50 miligramos sobre litro, equivalente al 0.05%. La técnica es de métodos clásicos. Esto porque se hace el análisis gravimétrico contando los volúmenes. Se basa en las propiedades químicas del analito. Este método va de acuerdo a la norma mexicana sobre la determinación de dureza total en aguas naturales y residuales. La dureza está relacionada con la presencia de sales de iones de calcio y magnesio. Este método está basado en la formación de complejos gracias a la sal disódica del ácido etilendiaminotetracético o EDTA con los iones de calcio y magnesio.
El complejo del EDTA con el calcio y el magnesio es más fuerte que los de los iones de estos elementos con el heliocromo T, que es un indicador, por lo que la competencia de iones se desplaza hacia la formación de complejos con EDTA y se elimina el tono rojizo y se torna un tono azulado, para después con una serie de cálculos obtener la concentración de carbonato de calcio en el agua. La naturaleza del método es inorgánica porque el analito es el carbonato del calcio. Su propósito es parcial porque solamente se mide la dureza. La especificidad es última porque da a conocer las concentraciones del carbonato de calcio, o sea, es un análisis cuantitativo. La propiedad de la materia es volumétrica debido a que la señal analítica es el volumen. La escala es macro porque se utilizan más de 2 gramos de muestra. Y traza porque la presencia en el agua es menor al 0.1%. La técnica es un método clásico porque se basa en volumetrías. La norma NMX A036 SCFI 2001 nos ayuda a determinar la acidez y alcalinidad en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Para llevar a cabo este método necesitamos hacer una disolución indicadora naranja de metilo, una disolución de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico a 0.n normal y otra a 0.02 normal, una valoración de ácido sulfúrico o ácido clorhídrico y para finalizar una disolución indicadora de fenolftaleína. Los pasos están indicados en el documento adjunto, los pasos y los materiales. La clasificación del analito se muestra en la tabla presente. Tiene una naturaleza de tipo orgánico ya que la alcalinidad está representada por su contenido de carbonatos y bicarbonatos, que estos contienen carbono. Su propósito es de tipo parcial ya que solo se considera la alcalinidad. Su especificidad es última ya que nos da un análisis cuantitativo. Su propiedad de la materia es de tipo volumétrico, ya que los diferentes volúmenes obtenidos se utilizan para la determinación de la alcalinidad. Es de escala macro, ya que se vacían 100 miligramos, lo que es igual a 100 gramos. Es de escala terciaria, ya que es mínimo a 100 partes por millón y máximo a 175 partes por millón en el agua. Y su técnica es de métodos clásicos basada en propiedades químicas.